Shalom, shalom, bendiciones, Dios le bendiga más, amado, Dios le bendiga más. Para mí en este bello momento es un placer compartir con ese hermoso público de YouTube. Soy el pastor y evangelista Melvin Amancio. Estamos frente a frente al ministerio evangelístico Levantando al Caído. Es un ministerio que surgió de manera empática, porque yo también caí muchas veces y encontré un Dios de amor y de misericordia que me dio la mano. Y por eso yo de forma empática también me enfoco en transmitir esa verdad que fue eficiente en mí en mis momentos difíciles. Hoy hay un tema que hemos traído que sé que va a ser de mucha bendición para su vida. Bendecimos a todas aquellas personas que están en nuestro canal inscritos, también a la gente de Perú, de Estados Unidos, de Centroamérica. Un shalom para ellos y que la paz de Dios sea sobre cada una de sus vidas. Hoy hay un tema que hemos traído, un tema que yo he visualizado mucho en lo que es mi entorno social, porque nosotros nunca tenemos que enfocarnos como iglesia o como ministro en transmitir verdades del sol o de Marte. Tenemos que enfocarnos en transmitir verdades que sean manejables y reales en tu realidad física. Hay veces que hay mucha gente que se enfoca mucho en tener contacto con la verdad de la galaxia de arriba, pero entonces ellos en su realidad se comportan como niños y como gente que no razona. Hermano, aprenda a vivir su realidad, porque usted tiene que entender que usted viviendo esta realidad, que usted va para la otra. Entonces, hoy estamos enfocados en traerte una enseñanza que está elaborada con el objetivo de sacar esas actitudes tóxicas que operan en lo que es el campo de las religiones, ese dogmatismo, esa creencia de que soy yo más que tú, que yo soy el que tengo la gracia y la unción, porque la unción desciende al plano físico con una finalidad objetiva. La unción nunca es subjetiva a mi creencia, subjetiva a mi propia manipulación. La unción desciende con un plano objetivo. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre el tema la lepra de las religiones. Cuando hablamos de religión, la palabra religión, tanto en la mente, tanto en el latín como en el griego, tiene que ver como con volver a conectarse. O sea, la religión se crea con el objetivo de que el hombre se reconecte con su creador. Usted entiende que el hombre, el problema y el caos social radica en que el hombre constantemente vive una vida disociada y alejada de Dios. Entonces, como estamos alejados de Dios, como nos hemos alejado del arquitecto, del diseñador, estamos entonces siendo guiados por maestros tóxicos que se encargan constantemente de implantar en tu esquema o en tu estructura sus enseñanzas negativas que ningún aporte positivo traen a tu día. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el tema la lepra de las religiones. Dijimos ya que el término religión significa como volver a conectarse. Cada religión en su creencia siempre se fundamenta bajo una revelación. Todo aquel que formó un movimiento religioso se fundamenta siempre bajo una supuesta revelación de un ser que le habló. Pero la palabra enseña que hay un solo Dios y un solo mediador, que es Cristo. Entonces, nosotros nunca podemos medir la realidad o la autenticidad por palabra filosófica o por poder. Porque la Biblia enseña que cada cosa se conoce por su fruto. Y la palabra fruto tiene que ver en la mente griega con algo que se siembra y que luego entonces se ve en el entorno esquemático. O sea, si usted sembró mango, usted con el tiempo va a comer mango. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque yo veo siempre tanta gente en las redes sociales que son cristianos pentecostales que maldicen a grandes hombres de Dios, que maldicen a mujeres de Dios, gente que han pagado un precio. La palabra enseña que en el momento
que María murmuró de Moisés, la lepra cayó sobre María, porque María no entendía que Moisés era un hombre de nivel y el celo ministerial entró en ella y en Aarón y fueron capaces de decir acá, pero Moisés cree que nada más es él. Pero ¿qué pasa entonces? Cuando habló mal del hombre que Dios había delegado para que sea cabeza, la lepra cayó sobre ella. Y la lepra en la mente judía era y es algo inmundo, que los leprosos estaban excluidos del campamento y tenían ciudades que estaban diseñadas de forma específica para ello. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos sobre la lepra de la religión, no piense usted que aquellos defensores de la supuesta verdad defienden verdades bíblicas. No, no, no. Son gente que defienden su propio concepto, su propia teología falsa, su propia ideología. O sea, tú te das cuenta que cuando tú analizas todas las estructuras de la religión, están divididos por pequeños puntos. Ejemplo técnico. El testigo de Jehová cree en Jesús, pero no cree en el infierno, no cree en el Olán Abá, en el juicio venidero. O sea, son creencias que están divididas por pequeños puntos teológicos. Pero que sabe que el apóstol Pablo, cuando va a los Corintios, Pablo a ellos le enseña que la profecía y los dones son herramientas de un tiempo, pero que luego entonces usted y yo vamos a estar en una dimensión donde allí el amor es lo que va a reinar. Corintios 13 dice, los dones acabarán y las lenguas, pero el amor, que entonces la gente a veces se enfoca mucho en defender su pelo que no se derriza, su pantalón que no se pone, su arete que no se pone, porque él se fundamenta en un dogma o en un tacanón. La palabra dogma significa concepto de hombre, igual también que la palabra tacanón, una palabra hebrea que significa poner algo por encima de algo. O sea, los rabinos judíos, una de las cosas que Jesús más atacó fue la tacanón, las reglas que los maestros habían puesto. Porque los rabinos judíos habían llegado al punto de decir que la regla de los sabios era igual que la Torá misma y atribuían virtud al mismo nivel que la Torá. Entonces, Jesús entonces, cuando entró entonces en ese escenario hebreo, que se encontró con diferentes movimientos religiosos como los celotes, como los esenios, como los saduceos, cada cual tenía un concepto de un Mesías basado en su propia ideología o teología. Entonces, ¿qué pasa? Ellos entonces, enfocados en concepto o en dogma de hombre, estaban disociados de la esencia de la información, que es el amor al prójimo y la obediencia a Dios. El mismo Jesús dijo, mira, la Torá misma son o sea, Jesús hizo una síntesis. Digo, mira, la Torá, las 613 mitzvot, se fundamentan solamente en dos cosas. ¿Cuál? Ama a Dios y a tu prójimo. Y ya está todo. O sea, Jesús se enfocó y dijo, mira, todo esto, toda la información que está en la Biblia, está enfocada nada más en dos cosas. En que tú ames a Dios y en que tú respetes a tu prójimo. ¿Cómo es que usted, si usted es un gran super santo, cómo es que usted es capaz de tomar un micrófono para usted maldecir a un pastor? Sí, de perro, hijo del diablo. Entonces, yo nunca vi al maestro Jesús hacer esto. O sea, esas son expresiones. La palabra dice en el libro de Gálatas, todo aquel que es sorprendido en una falta, que se ponga en el lugar del otro y que piense por él mismo. O sea, la palabra enseña que cuando tú ves a alguien que faltó, que te pongas en el lugar de él, porque también tú un día puedes estar ahí. No que coja un micrófono y tú empiezas a decir, él no sirve, él es un perro, ella pecó. No, 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 no. Hermano, no juzgue nada antes de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso pasa cuando usted es un religioso que está fundamentado en creencia de concilio.
Porque usted ve aquí en mi país, cada consumo tiene o sea, aquí en mi país, cada consumo tiene una forma de cómo enseñar. Y hoy día entonces los maestros hoy día se enfocan más en defender su creencia conciliares que en defender la verdad de Dios. Un ejemplo, hay concilios que son radicales con la ropa, que predican nada más una fe nada más de falda, de pantalón y de arete. Y para ello, todo aquel que se ponga un pantalón es hijo del diablo, aunque sea un santo, porque ellos miden el nivel de santidad de un hombre por el pantalón que se ponga. Pero la pregunta del $1.000.000 es, cuando Moisés dijo, no use la mujer ropa de hombre, la palabra ahí que aparece en el hebreo es manto de oración. O sea, Moisés está hablando allí, no de pantalón, porque el pantalón no tiene 300 años de hecho. Ese texto tiene de hecho, ¿cuánto? Tiene más de 5.000 años de escrito. Entonces, cuando Moisés habló, no había pantalón, ahí todo el mundo usaba una misma ropa. Ahí la palabra que aparece ahí es talí agadó, que significa manto. O sea, las mujeres tenían prohibición de usar el manto del hombre, porque el manto, al ser tan grande, la cubría y usted no sabía quién era que iba ahí. Entonces las mujeres usaban eso y entraban a encubierto a lugares que no podían entrar. Entonces la gente hoy día toma el texto y lo quiere transmitir como que el que usa un pantalón es hijo del diablo. Porque la gente mide a veces mi nivel de integridad por lo que yo uso como ropa. No, así no. Entonces, todos esos principios que tú ves que la gente defiende son principios de hombres, son dogmas. Entonces, cuando Jesús entra al mundo judío, Jesús se encuentra entonces con estos rabinos que ponen las enseñanzas de ellos por encima de la Torá de Dios. La Torá enseñaba y decía, honra a papá y a mamá. Mas ellos habían creado un escolban, que era una enseñanza rabínica, que decía, todos mis bienes son de Dios. O sea, una enseñanza que se sustentaba en que lo mío, mis cosas materiales, eran de Dios y que mamá, aunque tenga hambre, yo por el juramento del escolban, no podía darle a mamá que comer. Entonces, ¿qué pasa? Aquí que están quebrantando un principio desde la Biblia por fundamentarse en un mandamiento humano. Y Jesús en su tiempo atacó y señaló de forma incorrecta ese tipo de enseñanza. Porque yo entiendo que quizá un dogma no sea malo. Un ejemplo, el dogma de que no use el teléfono en el culto, está bien ese dogma. Pero yo no puedo decir hoy día que el que use el teléfono en el culto se va a perder por eso. Porque la gente entonces lo que hace es que quiere poner como pecado lo que él cree que es pecado, hermano. Tenemos la Biblia, el manual de instrucción, que es por el cual nos tenemos que regir. Entonces la gente entonces le añade carga como los fariseos. Mira para acá. Cuando Jesús entró a la mente judía, a ese escenario, allí estaba el Sanedrín, que era el tribunal de los 70 sabios. Era la gente que se encargaban de juzgar cualquier problema religioso en el esquema judío. Son los sabios, son los jefes. Pero entonces ellos, cuando ven a Jesús, que tiene más unción que ellos, la envidia o sea, la envidia y el ego, y también el querer defender su propio beneficio, hizo que ellos hablen mentiras para matar a Jesús. Hizo que ellos quebranten principios de la ley con el objetivo de matar a un hombre. ¿Por qué? Porque ellos trataron de mentir por defender la verdad. ¿Cómo es que usted va a mentir? ¿Cómo es que usted va a quebrantar la verdad por la verdad? Eso es algo contraproducente. ¿Cómo es que usted va a quebrantar un principio que dice ama a tu prójimo? Por usted hay que defender a Dios. A Dios no hay que defender, Dios se defiende él mismo. Entonces todo eso pasa porque la religión es una lepra que ciega la mente, te bloquea la mente y te encajona en un caco cuadrado que no piensa, que no razona. Todo el que es religioso es como un asesino,
Porque, oye, dijo un gran sabio que la religión es como la droga de los pueblos, porque mira, cuánta gente han hecho crímenes en el nombre de Dios. Tú sabes la gente que han reclutado personas y le han metido en la mente, enseñanzas negativas. Mira un ejemplo, los musulmanes, ¿cuál es su enseñanza? La línea radical del musulmán enseña es que si tú matas a un impuro, tú recibes beneficio en la otra vida. Entonces, todo eso son conceptos religiosos vagos y erróneos. Entonces, hoy día también hay mucha gente que también ha adoptado ese mismo tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque ellos mismos, sirviéndole a un mismo Jesús, yo quiero saber si usted va a tener allá en el cielo un lado aparte por usted solo. O si usted cuando parte de aquí, usted va a tener allá un departamento para usted aparte. Porque si somos todos hijos de un mismo Dios, ¿por qué tenemos que tener diferencias? Porque usted debe saber siempre que usted está llamado a usted convencer al que está en el error, llevarlo a la verdad con enseñanza, no con maldiciones. Jesús nunca le enseñó a sus discípulos, vayan por el mundo y maldigan a los incrédulos. No, digo, vayan por el mundo y prediquen y traigan las ovejas perdidas de mi casa. O sea, Jesús a ellos lo instruyó y lo mandó a que vayan y capaciten. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? Que toda esa gente están activando sobre ellos maldiciones. Cuando yo me paro en un micrófono a decir que Ezequiel Molina es un perro, yo me busco un problema, porque ese es un hombre que tiene más de 50 años en la fe, ha pagado un precio. Como yo vengo y me paro a decir ante un altar, un ejemplo, que Gigi Allen está en el infierno también, porque son gente que han pagado un precio. Entonces, son cosas que usted debe siempre, hermano, analizar siempre si la revelación que usted va a traer no choca con la Biblia. Porque toda revelación que usted traiga, que sea disque de Dios, que choque con lo que Dios habló, es falso. Ninguna enseñanza debe chocar con lo que ya Dios estableció. Ningún maestro que te diga a ti que maldiga, que lo llame perro a gente que han pagado un precio, es un maestro de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, la verdad que proclamamos, que es la fe, el evangelio, es una verdad que primeramente revela lo positivo de ella con la conducta del individuo. Y mucha gente a veces se atreve a medir el nivel de pureza por el pantalón o porque tú voces mucho por la boca. No, hermano. En ningún pasaje bíblico la Biblia enseña que porque hable lengua se salva, o porque dance, o porque use falda larga, o porque tumbe mucha gente para atrás con el tumbadito. O sea, no hay un pasaje bíblico que diga que la referencia que usted va a usar es que usted habla lengua. Mira, la palabra habla de que en aquel día dirán muchos, Señor, pues yo en tu nombre hice esto. Decir, no, yo a usted no lo conozco. O sea, habla la Biblia de que en el día del juicio mucha gente van a querer usar como argumento de representación los milagros que hicieron, las lenguas que hablaron, y le va a decir Jesús, yo a usted no lo conozco. ¿Por qué? Porque la referencia que indica que Dios está en mí no es mi don. El don simplemente es una forma que Dios usa para que yo sea un agente que distribuya su plan en la tierra. Pero el fruto es lo que va a indicar que fui sanado y que fui reeducado. Nadie que tenga a Dios dentro va a llamar a su hermano maldito, como la palabra enseña. Nadie que tenga a Jesús dentro, va a llamar a su hermano maldito, perro, sucio, porque todo eso son enseñanzas diabólicas. Que en la misma religión también se meten los demonios. Hay demonios de rol. Hay demonios de rol que se meten en la mente de la gente, que aún la gente leyendo la verdad no la ve. Demonios de rol. Demonios de rol, demonios de errores. Yo antes, mire, cuando yo me convertí, yo tengo tiempo en este evangelio, yo me convertí a un evangelio de falda y de pantalones. Y yo me di cuenta que cuando uno es así, radical,
uno se enferma el corazón. Porque tú ves a la gente como que son hijos del diablo. Y yo empecé, hermano, mire, yo en mi mente, yo empezaba a decir, mira, ese es un hijo del diablo, ese es un impío, ese. Uno se enferma porque la religiosidad te enferma la mente, te crea odio, te crea rencor, te crea barrera, pero barreras que no son bíblicas, sino que son enseñanzas creadas por hombres. No, hay que dejar. Entonces, la gente que es religioso se fundamenta mucho en una pantalla y está vacío, seco y muerto por dentro. La Biblia habla, hablando Jesús, de la mata de higuera que se veía frondosa, se veía con muchas ramas y muchas hojas. Esta mata de higuera aparentemente tenía fruto, pero cuando él fue entonces a buscar algo que comer donde la mata, la maldijo. ¿Por qué? Porque era nada más apariencia. La gente entiende a veces, yo respeto que hay que vestir decentemente, pero si fuera por ropa, entonces todo aquel que es político fuera evangélico. Porque los políticos son ladrones y andan vestidos lindos, con saco, con traje caro. Entonces, no se mide por la ropa. No se mide por lo que te enseñó tu pastor o tu concilio. Se mide por lo que está en la Biblia, por lo que está en la negra que está ahí. Amén. Porque usted y yo en el día del juicio final, Dios nunca nos va a juzgar por la ley de Marte o por la ley de Júpiter. Es por la palabra que usted nos guardó que estaba escrita allí. Entonces, cuando usted entiende eso, cuando yo entendí que la religión divide y crea raíz de amargura, yo entonces empecé, ¿sabe qué? A vivir una fe en libertad. Porque no es verdad que yo voy a quebrantar la enseñanza que dice ama a tu prójimo y yo lo voy a mirar mal porque él se peine diferente a mí. ¿Usted cree que un peinado o un arete va a hacer que yo diga al otro que es el diablo? ¿Usted cree que yo debo definir a una gente por la falda que se ponga? No. Entonces, todos esos conceptos, al igual que en el tiempo de Jesús también, estaban ellos divididos por creencia, porque cada cual tenía un Mesías en su mente. Hoy también hay muchas divisiones, uno por envidia, porque hay mucha gente que usa la unción como una forma de competencia, como una forma de exhibicionismo. Entonces también, cuando Dios a ti te usa mucho, te cogen odio. Dios usa mucho este hombre. También, también cuando tú tienes también más miembros que dos, que también hay pastores que ellos odian a otro pastor, lo ven como su oponente, como su enemigo, porque ellos en la mente creen que porque tenga una iglesia más grande ya es un enemigo. Yo me acuerdo que cuando murió T.B. Joshua, hubo un pastor que dijo, se murió T.B. Joshua, y aplaudió así con sus manos. ¿Usted cree que es justo que un pastor aplauda porque se muere otro pastor? Mire, el profeta de Dios, el vidente de Dios, es alguien que nunca debe querer que la palabra de juicio de él se cumpla. Por eso es que el profeta siempre debe andar siempre ¿con qué? Con una daga y un hilo, porque él corta y también cose. Porque tú debes saber siempre que ese hermano que tú hieres es un hijo de Dios y que Jesús murió por él. O sea, tú vas y corrige, pero también corrige y enséñale a él cómo puede ser mejor persona. Porque hay mucha gente que van a veces nada más, mira, todo aquel que es religioso es Dios mío, y aquel no, aquel es del diablo. Un ejemplo, estos tales rabacucos que por ahí predican ellos. ¿Cuál es su enseñanza? Yo tengo a Dios. Yo y Dios somos uno. Y entonces los demás son perros. Pero la pregunta del millón de euros es para mí. Si la unción está en la ropa, si la unción está en que usted tenga el moño duro como cadillo, si la unción está ahí, ¿por qué esa gente así Dios no lo usa hoy? Búsqueme usted una gente de fama mundial que Dios lo esté usando a nivel mundial que sea religioso. No lo hay. Son nada más bulla y bulto y falda y pantalón. Son nada más apariencia. Yo no he visto una gente de esa gente, de la gente que son súper radicales, que Dios ellos lo esté usando en milagros, en señales, en cruzadas. No lo veo.
Porque si Dios está en ti, tú tienes a mí que revelarme a Dios en todo. Jesús tenía a Dios dentro. Pablo dice Pablo enseña que en él estaba toda la plenitud. O sea, la palabra plenitud tiene que ver con rebosamiento. O sea, Jesús fue alguien que como Dios estaba en él reveló en el plano físico las señales de su evidencia. Y él entonces, cuando Juan preguntó, dile a él que si él es el que esperamos, digo, dile a Juan que los cojos son levantados, los ciegos ven y a los pobres le hablo el mensaje. O sea, Jesús, la evidencia que él le mandó a Juan para señalar su mesianidad fue las señales del Mesías, que eran el poder de Dios revelado en el plano físico. Pero esta gente que son los super santos, los que quieren a Dios por lo que tienen la llave en la mano, ¿por qué no se ve en su día a día esa unción que sana, que transforma, que liberta? ¿Por qué no son ellos la gente que están dando la grande cruzada en el mundo? ¿Por qué no son ellos la gente que están? No son ellos. Son nada más ropa y bulla y jamaqueo. Hermano, mire, el jamaqueo no cambia una gente. El jamaqueo y el bulto y el salto, eso no cambia una vida. Es la unción de Dios, porque la unción es lo que cambia, no es la bulla ni el bulto. Stevie Jobs fue un hombre que Dios lo usó mundialmente, el más usado del mundo hasta su muerte. ¿Por qué usted, Rabacuco, no es como Stevie Joshua? ¿Por qué él me muestra a mí el más de Dios con poder y unción? ¿Y por qué tú eres nada más bulto y apariencia? ¿Por qué? Porque tú estás fundamentado, ¿sabe cómo? En una base de religión, y la religión es del diablo. Dios no es religión, Dios es actitud, carácter, comportamiento, amor. Dios es amor, Dios es paz, Dios es empatía. La Biblia enseña que él amó tanto al mundo que cuando vio que el mundo estaba perdido, él le mandó un Mesías para que lo rescate. Pero más sin embargo, tú que eres que mi Father, lo que hace que manda es el látigo, que manda juicio, que manda muerte. Entonces tú estás quebrantando el principio que enseña: ama a tu prójimo. Pero esa gente a mí me dan pena, porque esa gente nadie nunca lo formó. Esa gente están fundamentados en reglas de hombre, en reglas humanas, en reglas conciliares. Nunca han estudiado, nunca se han preparado, nunca tampoco han tenido un encuentro con Dios. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene a Dios dentro, el mismo Dios le reprende cuando él se comporta mal. Entonces esa gente están operando bajo otro espíritu, bajo un demonio de confusión y de contienda y de pleito. Y tú ves que se matan unos a otros en las redes sociales, perro sucio, asqueroso. Yo nunca he visto que la gente del nuevo vino se vive matando. Yo no veo eso. Yo veo que, mire, cada cual lo que debe hacer es enfocarse en trabajar en su proyecto y dejar al otro. Y no ve al otro como su enemigo. Me da pena a mí, hermano, que Faraón, que era un impío, Faraón cuando vio a José dijo: ven, creo para ti un espacio en mi carruaje. Al igual también Nabucodonosor, que era también impío, cuando vio a Daniel, le dio un espacio. Pero más sin embargo, mira para acá, Samuel, que era un santo, cuando vio a David, sacó la lanza para matarlo. ¿Por qué? Porque Samuel era envidioso. Entonces, el que es de Dios se goza cuando Dios levanta a un hombre. Yo me gozo cuando Dios levanta a un hombre, porque yo entiendo que ese que se levantó es uno más que trabaja a favor del reino. Jesús enseñó a sus discípulos: ustedes van a hacer cosas más grandes que yo en mi nombre. Jesús a ellos no limitó: no, yo soy hermano, no. Ustedes van a ser más grandes que yo. O sea, Jesús fue un líder que dijo: ustedes van a llegar más lejos que yo, van a alcanzar más almas que yo en mi nombre. Entonces, ¿por qué tú quieres oírse tú nada más y que el toro mata ahí? Esa actitud es del diablo. Recuerda que la religión divide. La fe real une, restaura, cambia y trae beneficio. Padre, en el nombre de Jesús te pido por este hermoso público. Ahora, Padre, te pido que tu santa unción, que tu santa divinidad caiga sobre ellos ahora. Que tú restaures, Dios, que tú sanes, que tú vivifiques,
que tú confortes los corazones, que la unción tuya venga transformando, alineando, quitando todo lo que no es de Dios, Padre. Todo lo que no provenga de ti se ha quitado ahora, toda falsedad, toda enseñanza tóxica, toda enseñanza errónea, toda enseñanza dogmática se quema ahora en el nombre de Jesús. Se va todo demonio de religión, de fábula, de creencia humana en el nombre de Jesús. Venimos ahora, Señor, quitando todo velo que pone a la gente bruto que no razone, Padre. Damos gracias por este tiempo, hermano. Comparte el video en YouTube. Dios le bendiga y le guarde y que tengan todos una feliz tarde y también noche. Dios le bendiga más. Bendiciones.